parece. El 16. O sea, la semana que viene no, la siguiente, que sería la última clase antes del receso. Ok, ¿Sí? ok, profe. O Hola, sea, Gonzalo. tenemos el 8 de algoritmo y la otra semana 16 de prácticas. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, y acaba mi consulta. Respecto más o menos a qué va a ser, o sea, a cumplir un objetivo o Va a ser porque, un examen teórico práctico. Van a tener que responder, por ejemplo, una pregunta, recién lo que comentaron, ¿sí? Puede llegar a ser una pregunta a responder. Hola Karina, ok, esto de, por pero, ejemplo, explique las 3 formas de relacionar código CSS con HTML. Eso puede ser una pregunta, por ejemplo. ¿Se entiende? ok, La- pero sí. respecto a la maquetación, ¿va a pedir una maquetación de algo? No, no, que escriban código para resolver algo, seguramente no. Van a tener que analizar secuencias de código, ¿sí? Van a tienen que conocer, o sea, ustedes tienen una gran ventaja al poder trabajar de la forma en que estamos teniendo las clases. Es que ustedes de su casa van a poder consultar bibliografía, van a poder consultar internet, ¿sí? Así todo, para poder responder correctamente algunas preguntas, por más que tengas la computadora, que tengas internet y que tengas todo lo que tengas, ¿sí? Si no, si no tenés en claro algunos conceptos, cuesta también. Les digo esto porque, hola Matías, porque estando en la institución, si las clases fueran presenciales, ahí están ustedes solos con lo que se acuerdan de lo que vimos en clase, ¿sí? Eso en cuanto al primer parcial. Van a tener que conocer la utilización de las etiquetas básicas. Cuando hablo de etiquetas básicas, hablo, por ejemplo, de las etiquetas que son para encabezado, los H, las P, ¿sí? La estructura de un documento HTML, ¿sí? O sea, la estructura completa de un documento HTML, ¿sí? O sea que lo que Eh, sería doctype, line claro, wash todo y eso, todo eso, ¿no? exactamente. La estructura básica de un documento HTML es lo que ustedes ven en el editor, ¿sí? Eh, Vieron que cuando yo inicializo el editor, escribo HTML, le doy tab y me muestra una serie de etiquetas. Esa es la estructura básica de un documento HTML. Por ejemplo, qué sé yo, pueden también tener que responder, no sé, escriba la línea HTML para realizar un hipervínculo a un sitio determinado, a una página determinada. ¿Sí? Ah, ok, Eh, pero lo que es sí, maquetación y eso, o sea, no, como no, algoritmo no va a ser, como lo que hizo el parcialito de algoritmo no va a ser, no, acá es más conceptual, digamos, más teórico. más teórico, Sí, sí. sí, sí. Yo les diría que es más fácil. El de las prácticas profesionalizantes les va a resultar más fácil que el de algoritmos. ¿Sí? Profe, ¿y Ok. doctype qué significaba? El doctype es el tipo de documento HTML. Ahora quizá el tipado del documento no hay tantas posibilidades. O sea, el tipado de un documento HTML hoy es HTML5, no hay otra cosa. ¿Sí? Hace algunos años atrás, hablo de 10 años atrás, 5 años atrás, eh, nosotros teníamos el lenguaje HTML, ¿sí? Eh, Dentro de los tipados, dentro de las formas que se podía escribir un documento HTML, había básicamente 3 formas. Una se denominaba HTML de frame sets, que eso ya no existe más. HTML estricto, que era el HTML, digamos, que cumplía al 100% con el estándar del W3C. HTML transicional, que es lo que escribían la mayoría de los desarrolladores. Es más, si se conectan hoy si analizan los códigos de las páginas web que hay en este momento en Internet, se van a encontrar con un montón de páginas que todavía están maquetadas con HTML el 4.01 transicional, HTML4 transicional.
Ustedes dirán, ¿y para qué me sirve esto? Sirve para, por ejemplo, hoy un gran porcentaje de la gente en todo el mundo tiene equipos, ¿sí? Relativamente nuevos, equipos que pueden abrir cualquier contenido en Internet, ya sea audio, video, sí, imágenes, lo que quieran. Hace algunos años, no toda la gente tenía la misma posibilidad. Piensen, se dice que hoy estamos transitando, yendo a lo que es la Internet 5.0. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando conceptualmente hace algunos años atrás surgió todo esto de la web 2.0, no hace tanto tiempo. Quizá algunos de ustedes son muy chicos para recordarlo. Sí, hace 5 años atrás más o menos. Bueno, todo esto tenía que ver con que los navegadores Ustedes piensen que las tecnologías cuando van avanzando, no es que avanzan solamente las tecnologías de hardware, sino que el software acompañe. Una tecnología lleva a la otra y a veces es al revés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esto que les digo, hace algunos años, si por ejemplo se iba a desarrollar un sitio para, supongamos, una institución educativa, supongamos una universidad, la universidad tiene que llegar al 100% de la población, ¿sí? Entonces, ese sitio se realizaba con HTML estricto. ¿Qué te garantizaba eso? Que cualquier navegador podía entender ese código HTML y representarlo. Con lo cual, algunas imágenes, por ahí algunos, qué sé yo, le querían meter GIF, o le querían colocar algún slider, o le querían colocar video, o lo que fuera, se trataba de que ese contenido no ponerlo, ¿sí?, para que todo el contenido pueda ser visto por cualquier persona. El que tenía una maquinita viejita con un navegador que estaba desactualizado, y el que tenía una máquina nueva, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora, si esa organización no era una universidad, sino que, por ejemplo, era la Mercedes-Benz, que vende camiones o digamos, vende cosas que no son para toda la población, ¿sí? No cualquiera se va a comprar un Mercedes-Benz. Si vos tenés una computadora vieja, no vas a tener acceso por ejemplo, a un coche Mercedes-Benz. La gente, las páginas para estas empresas se diseñaban, ¿sí?, por ejemplo, con HTML transicional. ¿Por qué? Y porque a mí me interesaba llegar a cierta población, ¿sí?, o a las personas que consumen ciertas cosas, ¿sí? De esa manera se planteaba. Hoy la mayoría de la gente podés abrir cualquier contenido, ¿sí? Los navegadores en todos los dispositivos están actualizados. No en todos, pero en un alto porcentaje. Entonces hoy el doctype que se utiliza es el HTML5, ¿sí? Es prácticamente el único que se utiliza. Pero, les repito, si ustedes navegan y van viendo el código de los sitios web, se van a dar cuenta que todavía hay muchos sitios, ¿sí?, que no cumplen el tipado HTML5. ¿Sí? No sé si se entiende lo que digo. Eso a raíz de la pregunta de que creo que Gisela preguntó qué es el doctype, ¿sí? Tiene que ver con los estándares y con la W3C. Bien. Antes de comenzar, ¿alguna pregunta que quieran hacer con lo que vimos la semana pasada? En realidad, la semana pasada, no sé si recuerdan, pero estuvimos trabajando con formularios, ¿sí? Y dentro de los formularios, les decía que uno de los elementos más importantes es el elemento o el tag input, ¿sí? Y vimos todos los types que puede tener, ¿sí?, un elemento input, ¿sí? Creo que no me olvidé de ninguno. Cualquier cosa, después ustedes, si me olvidé de alguno, se fijan cómo funciona y listo, ¿sí? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y los elementos, como para hacer un breve resumen.
los elementos que se pueden encontrar dentro de un formulario, no los elementos que tienen que ver con la parte visual, ¿sí? La parte de maquetación o de estética del formulario, sino los elementos que lo hacen funcional, ¿sí? Son el label, ¿sí? El elemento label, o sea, la etiqueta label, la etiqueta input con sus respectivos types, ¿sí? Y la etiqueta text area, todas estas la vimos, y nos queda una etiqueta pendiente, que son las etiquetas select, la etiqueta option y el option group, ¿sí? Que nos van a permitir generar listas de selección. Desde ahí, la idea es comenzar justamente desde ese punto. Así que vamos a arrancar desde ahí. Les voy a compartir, les comparto toda la pantalla para utilizar el navegador y el editor. Antes de olvidarme, tengo las notas para que no tengan que esperar hasta la semana que viene. Tengo las notas de algoritmos. Si me hacen acordar 5 minutos antes de que terminemos, o sea, 20 y 25, si me hacen acordar, les paso las notas. Genial. Toda la pantalla. Bien, vamos al editor. Estoy compartiendo la pantalla, tendrían que ver la ventana del editor. Sí, se ve. Profesor. Vamos a generar un documento HTML y dentro de los elementos que nos faltaban ver, que se utilizan dentro de los formularios, como les decía recién, etiquetas que me permitan generar listas de selección, o listas para elegir una opción, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Vamos a esto que es la estructura de un documento HTML, de lo que estábamos hablando recién. ¿Sí? Por ahí, lo que faltaría acá es el lenguaje acá, ¿sí? Y el meta tags que va entre etiquetas here, recuérdenlo, para lo que es el juego de caracteres, ¿sí? El meta chance. Profe, era Sí. el tab, ¿no es cierto? Porque no Sí. me aprieto tab y no me Sí, el tab, pero recordá que tenés que tener acá abajo seleccionado HTML. Si acá dice plain text, sí, puse bien. HTML y aprieto tab y es como que me hace un espacio. Algo pasa con el editor. ¿Sí? Eso en realidad funciona, ¿sí? Porque ustedes acá tienen esto que dice snippets, ¿sí? Ahí tienen los snippets. Este que dice snippet HTML, fíjate que acá me está diciendo que yo tengo que escribir HTML, coma, y pulsar tab. Si yo quiero, esto está por defecto igual. Si quiero contenido de lorem ipsum, ¿sí? Acá, fíjense en que tengo que escribir lorem y pulsar tab. ¿Sí? Fíjate si tenés eso. Y además recordá que acá tiene que estar HTML. Si acá no dice HTML, no va a salir. Bien, eso lo que tiene... ¿Cómo Sí. hacemos? La otra vez le había preguntado y no sé qué pasó. ¿Cómo hacemos los Sí. snippets? Algo así. Porque en el code no están. No, lo que pasa es que si ustedes usan code, o sea, cada editor tiene sus particularidades. Yo uso Sublime porque la verdad que uno usa tanto los editores como todo lo que sea software, usa lo que te parece más cómodo. Es como que estoy acostumbrado a utilizar Sublime. Los otros editores son exactamente lo mismo, pero cada uno tiene su particularidad. ¿Sí? Si me preguntas cómo hacer un snipe en code, y tendría que fijarme. Porque yo uso Sublime, no utilizo code. Lo uso solamente cuando hago algo de Angular y demás, me tendría que fijar. Si me haces acordar por mensaje, por WhatsApp, me fijo y te digo. ¿Sí? ¿Dónde estaría para asignarle la tecla tab? Porque no, aprieto tab y no. O sea, si entro de tool, sí, me lo pone al código. Bueno, haz lo siguiente, haz una cosa, mirá, para asegurarte. Cerrá el Sublime, cerralo, abrilo de nuevo,
Pero no le pongas una cosa del signo mayor, el piquito mayor. No le pongas nada. Escribí HTML solo en minúscula, pone tab y te tiene que aparecer solo. Eso, HTML. eso es otra cosa. Si lo escribís en mayúscula no anda, no funciona. Eh, Cerralo, abrilo de nuevo, anda a File, New File, vení acá donde dice Plain Text, acá abajo a la derecha, hace clic sí, ahí, pulsá HTML y ahí escribí en minúscula HTML, pulsá Tab y tiene que salir. sí, ahí está, profe. No, yo no estaba no estaba escribiendo HTML. Ah, bien. Gracias, Bueno, profe. de nada. Esa sería la estructura de un documento HTML. Supongamos que ustedes la semana que viene se encuentran en el examen. Discúlpenme un segundito, tengo que cortar algo que estoy imprimiendo y me salió mal. Un segundito, por favor. Ustedes tienen que colocar la fecha de nacimiento y esa fecha de nacimiento va a estar dada en día, mes, año. ¿Sí? Cuando colocan el año de nacimiento tienen un desplegable donde aparecen los años, por ejemplo, desde 1900, no me acuerdo de memoria cuánto es que aparece en Facebook, pero supongamos desde 1950 al año actual. ¿Sí? Y ustedes pueden elegir el año en que nacieron. Entonces, ¿cómo hago una lista, ¿sí?, que me genere una determinada cantidad de años? Eso lo vamos a hacer mediante la etiqueta select. ¿Sí? La etiqueta select, en este caso, va a tener un name. ¿Sí? Ese name, para mí, va a ser año. La etiqueta select trabaja junto con otra etiqueta que es la etiqueta opción, option. La opción es la que me va a dar una opción dentro de la lista. Profe, ¿por ¿Sí? qué puso año así? Para no utilizar la letra ñ. Igual que cuando definís la variable año en programación, vos no usás la letra ñ. Eso tiene que, recuerde, de todas maneras, el name no es algo que se muestre por pantalla, el name de un elemento. Es algo que vos utilizás luego para referenciarlo. Esto cuando veamos algo de programación, JavaScript, por ejemplo, ahí vas a utilizar el name del Profe, elemento. una consulta. Yo estuve escribiendo, haciendo el formulario, ¿no? Y puse el name. Eso es más que nada para acordarse de qué yo voy poniendo, a qué nombre le estoy dando a eso, a ese atributo o a esa etiqueta. Es como en realidad es para que vos puedas referenciar ese elemento. Vamos a utilizar, pero cuando estés programando, vos, si tenés, por ejemplo, un montón de input, varios inputs, ¿cómo diferencias un input de otro? Lo cargas lo que pasa es que todavía falta que veamos conceptos de programación, pero cuando tenés varios inputs, vos indexás a esos inputs y en base al índice sabes cuál es. Claro, eso es lo que yo le estaba tratando de decir, que es como para diferenciar qué es lo que yo estoy haciendo en cada input o en cada label, por ejemplo. Exactamente. Es como si fuera la variable que hace referencia a ese elemento. ¿Sí? En opción, ¿sí?, yo voy a colocar acá, por ejemplo, vamos a arrancar desde el año, supongamos 2000. ¿Sí? Copio esto. Y no voy a hacer algunos nada más. 2001, 2, 4 y así. En el caso van a tener que tener todos los años. Pueden ser horas, puede ser día, puede ser mes. ¿Sí? El select ya está cerrado. Si ustedes se fijan, miren lo que nos permite ver esto. 2000, hago un clic acá y puedo elegir el año, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, me copio esta misma estructura. La pego acá
mes, enero, junio y julio. ¿Sí? Me copio la misma estructura. Ah, ya la tengo copiada, perdón. El name de este va a ser día. 1. Este debiera llegar hasta 31. 2. Ahora, simplemente para que lo vean. Profe, y en el caso que tengamos que hacer todos de manera Es o hay... copiar y pegar. No, en vez de utilizar esta forma, ¿sí? Sí. Puedes utilizar un input con el type date y ya está. Lo que quieran hacer. Ahora les voy a mostrar por ahí algo que es más visto, que está armado con select. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda esto. Entonces, acá selecciono el día, y el número, el mes y el año. ¿Sí? Inclusive van a ver también que van a tener una opción que es la primera, generalmente la primera opción. Yo acá hago lo siguiente. Total, después a esta opción la puedo descartar cuando la elijo. Día. Mes. Y año. Entonces, esto es lo que generalmente ustedes van a ver en un sitio web. Viene el usuario, donde dice día, elige el día, donde dice mes, elige el mes, y donde dice año, el año. Por ejemplo, ingrese, ¿sí? O seleccione fecha de nacimiento. Y ustedes lo hacen desde acá. ¿Se ve? Quizá esta no sea la forma en que más se ve, digamos, el tema de las listas de selección o los select. Vamos a armar algo distinto. Ahí ustedes lo ven, no sé qué tanto navegan pero por ahí a veces cuando ustedes tienen que llenar un formulario de registro, y van a comprar algo, se me ocurre ahora en Easy, ustedes, por ejemplo, tienen que seleccionar para que el flete les alcance lo que compraron, tienen que seleccionar, por ejemplo, la provincia, colocan Buenos Aires, ¿sí? Y les salen todos los partidos de Buenos Aires. Partido, les salen todas las localidades de partido. Y ustedes de ahí van eligiendo. Y esto se hace de esta manera. Programarlo, ¿no? Ahora... Profe, hay una pregunta ahí. Sí. Cuando te pide poner una localización... Geolocalización. Claro, te pide a veces algunas cosas, algunos formularios, a veces te piden una localización No, tuya. para la geolocalización directamente ustedes se bajan una secuencia de código del Google Maps, ¿sí? De los servicios que utiliza Maps, que se hace con GPS, ¿sí? Se copian esa secuencia de código, ustedes en el instructivo les dice secuencia de código en su sitio web y automáticamente les levanta el mapa del Google Maps. Eso se hace solo. En realidad pueden utilizar alguna API o pueden utilizar algún servicio de Google Maps. ¿Sí? Ahora se está Profe, ¿para qué Sí. puso arriba, le puso el name, mes, ¿no? Y después abajo puso entre opción mes también. O día, lo mismo. Acá es para que esto que está acá, ya sea este día que está acá, este día es el name de este select, que empieza acá y termina acá.
es el name, el nombre, como lo llamé a este selector. Y año es como llamé a este otro selector. La idea que está acá es simplemente para que cuando el usuario vea la página, sepa que acá tiene que ingresar el día, acá el mes y acá el año. Ah, ok, ¿Entiendes? aparece como predeterminado en el casillero. Exactamente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a suponer, para que podamos utilizar el option group, que tenemos que indicar de qué país somos, la nacionalidad. Debemos indicar nuestra nacionalidad, ¿sí? O de qué, tenemos que indicar de qué país somos, ¿sí? Entonces, vamos a dejar esto y vamos a colocar, vamos a armar un select. El name va a ser país. Recuerden cuando ustedes indican name y demás, no utilicen letras ñes ni utilicen acentos. Es como algo parecido, si bien no es exactamente lo mismo, pero es algo parecido cuando declaran variables. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a colocar algunos países de América. En el option arriba no lo puse, pero acá lo voy a indicar, así lo van teniendo en cuenta. Ustedes van a indicar el value del option, ¿sí? Va a ser lo que el usuario eligió. Por ejemplo, acá voy a poner, ¿sí? Y este option va a ser Argentina. ¿Sí? Lo voy a copiar. Acá el value va a ser Chile. Y acá voy a colocar el país Chile. Entonces, con este value hago referencia a qué es lo que eligió el usuario. ¿Sí? Con eso lo voy a indexar después. Y acá va a ser Uruguay. Y acá Uruguay. Vamos ahora a algunos países de Europa. Pongamos España. Se habrán dado cuenta que cuando tienen que maquetar un sitio, hay que, si bien no es difícil, lleva tiempo armarlo, porque hay que escribir mucho, ¿sí? A ver, algún país para hacer el list group de África, vamos a poner Marruecos. Ahora estoy en África. Senegal. Profe, las localidades también, así la tengo que armar un día que haga eso. Sí, hay que armarlo, sí. Ah, Lo puedes usar directamente. Hay cosas que ya están armadas, entonces vos te bajás la API y la usás directamente. ok. No, sí, porque lleva un montón de tiempo poner todas las localidades. Y hay que hacerlo, sí. Bien, esto nos va a generar una lista que nos va a permitir elegir el país, ¿sí? Primero la vemos cómo está y después, ¿sí? la vamos a ir modificando. Yo hago un clic acá y
y me permite elegir el país. ¿Sí? Con esto elijo el país al cual pertenezco. ¿Sí? Ahora, para que no aparezca directamente Argentina, ¿sí? En la primera opción, que yo no la voy a utilizar, en realidad es para que esto se vea, en la primera opción, acá no voy a colocar nada, y acá a modo de vista, puedo poner, por ejemplo, seleccione país. Profe, yo le puse país solo. Está A ver bien, si es lo mismo, aparecía, no, apareció. eso es todo, Lo único que cuando ponía, o sea, lo guardé todo y cuando puse a actualizar la página no me ponía. Tuve que cerrar la página y volverla a abrir. no, hay que verlo. Hay cosas que las tengo que ver. ¿Sí? Bien, seleccioné país y ahí puedo seleccionar un país. Ahora puedo hacer lo siguiente para que esto quede un poquito más prolijo. Profe, Voy a colocar, ¿me sí, recuerda para qué era el value? el value es para que, vos pensás lo siguiente, el usuario cuando entre a tu página va a venir acá, va a hacer un clic y va a seleccionar, por ejemplo, Uruguay. ¿Cómo sé que eligió Uruguay? Sé que eligió Uruguay porque yo esto lo voy a indexar. Entonces voy a decir que si el name que el usuario me eligió es el que está en la posición, por ejemplo, esto lo voy a indexar. El 0 va a ser Argentina, ¿sí? El 1 va a ser Chile, el 2 va a ser Uruguay, ¿sí? El 3 va a ser España, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, una vez que lo indexo, yo sé que el value, ¿sí? Del elemento este es Argentina, entonces yo sé que eligió Argentina. El value del elemento es Chile, yo sé que eligió Chile. El value del elemento este es Uruguay, yo sé que eligió Uruguay. ¿Sí? Pero eso hay que programarlo. Todavía de eso olvídense. ¿Sí? Por ahora simplemente sepan que el value es para que yo sepa, ¿sí? Cuando esté desarrollando, cuál es el país que eligió el usuario. Es para eso. Profe, a ver desde su navegador, o sea, cámbiele ahí, bueno, ahí está. Ahora si pone actualizar, ¿ves? Se le Sí. pone otra vez año, día, a mí no se me pone eso. Pongo actualizar y me queda tal cual estaba anteriormente, o sea, eh, No debiera ser, debiera recargar la página. claro, Qué cosa extraña. Entonces, ahí ya tendría que verlo. Tendría que verlo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reunir en grupos a los países por continente. ¿Sí? Para que quede un poco más ordenado. Entonces, voy a utilizar la etiqueta opt group. ¿Sí? A esta la voy a abrir donde comienza América y la voy a cerrar donde finaliza América. ¿Sí? Después tengo Europa, abro otro grupo y la voy a cerrar donde finaliza Europa. Ahora voy a abrir otro grupo y lo voy a cerrar donde finaliza África. ¿Sí? Y ahora voy a utilizar la propiedad label del grupo de opciones, del opt group, ¿sí? Y a este label le voy a colocar lo que quiero que se lea ahí como una etiqueta. En realidad esto es un literal, ¿sí? Acá voy a colocar América. El label de este va a ser Europa. Y el label de este va a ser África. ¿Sí? Entonces me guardo esto, actualizo,
seleccione país, y observen que ahora tengo el label que dice América, que no lo puedo seleccionar, es simplemente para agrupar los países, ¿sí? América, Europa y África. ¿Se entiende? Ahora, ¿para qué quiero esto? Porque ustedes van a querer en algún momento, cuando esto esté programado, no sé si alguna vez pudieron utilizar una lista de esta manera, si yo pulso, por ejemplo, la C, A Chile. veces, Yo claro, me está paro ordenado acá, pulso la C, alfabéticamente, ¿no, profe? y va a Chile. Entonces esto va a estar ordenado alfabéticamente. Si yo tengo todos los países del mundo, esto va a ser una lista muy larga de países y van a estar todos los países mezclados, ¿sí? Entonces yo puedo venir, selecciono, me paro en un país de América, ¿sí? Por ejemplo Argentina, y después desde ahí pulso la letra que quiero para el país que quiero posicionarme y me posiciono, ¿sí? De esa manera es que se hace. En realidad es para que el sitio muestre el contenido de una forma un poco más ordenada. ¿Se entiende cómo está armado? Observen que el label que yo le coloqué al opgroup, a la opción de grupo, ¿sí? Lo ven acá como si fuera, es un literal que es como el título. Pero ustedes no pueden, si yo hago un clic ahí arriba, ahí estoy haciendo clic sobre Europa y no me lo selecciona. En realidad lo que me deja seleccionar son los options, ¿sí? A modo de referencia. ¿Se ve? Ahí está el código. Esto es lo último que nos faltaba para completar las etiquetas que se pueden utilizar, o que se suelen utilizar, mejor dicho, dentro de un formulario. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a trabajar con un poco de maquetación sobre los formularios. Les voy a dar un par de ideas y les voy a mostrar. Y después les va a servir un poquito para que vean cómo trabajar con la parte de maquetación cuando me entregan o me dicen hay que diseñar este formulario y tener en cuenta qué es lo que voy viendo para trabajar sobre un diseño. ¿Sí? En este caso particular, de un formulario. Les recuerdo, la semana que viene no, la siguiente va a ser el examen parcial de las prácticas profesionalizantes. Y justamente las prácticas profesionalizantes tienen que ver con acercarlos al mundo del trabajo real, dentro, en este caso, de lo que es diseño web. Así que ya vayan buscando, ¿sí? El tema de una empresa, una pyme, un club, qué sé yo, una banda. ¿Tienen algún conocido que tenga una banda y quieran hacerle un sitio web? Porque va a ser, o sea, el trabajo que van a tener que realizar no puede ser un trabajo ficticio, tiene que ser un trabajo real, ¿sí? Así que vayan buscando ya para que después no se les complique, ¿sí? Vayan buscando algo o alguien a quien hacerle un sitio web, ¿sí? Bien. Vamos a trabajar un poquito con... ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, ¿Pregunta? profe, la ¿No? verdad que me está molestando demasiado esto de actualizar y que no me cambie. Ah, bueno, ahí ya hay que verlo, tendría que verlo. Sí, ahora después igual me voy a fijar a ver si hay algún video Fíjate si no capaz. tenés una etiqueta mal cerrada también. Bueno, ¿Pero puede ser por alguna etiqueta? sí, puede ser, puede ser. Sí, más vale, eso, ¿sabes cómo te estás fijando y no te cargue? Es una pelotudez y te quiere matar. Es algo chico. Bueno, Sí, sí, vamos porque a... aprieto actualizar en el navegador y es como que no lo actualiza, queda tal cual, si cambié ponerle el año, queda en el año que cambié, no lo vuelve a cero. Ahí me dice Gonzalo que quedó ahí estaba viendo los chats, el seleccione país dentro de América. Este que dice seleccione país, este dentro de América. ¿Sí? Lo que hacen es, lo pasan abajo. Eso depende de ya cómo ustedes lo armen, ¿sí? Fíjense en que son detalles que la idea es que los vayan viendo ustedes, ¿sí?
Ahí está, ¿ven? Siempre el tema del diseño lo tienen que ir viendo ustedes en base a lo que tienen que armar. ¿Sí? Bien. Si no hay preguntas, vamos a trabajar con... Yo les había buscado... les dejé un formulario para que maqueten. Ese creo que era el último trabajo práctico. Para no hacer justamente ese formulario, tenía otra imagen acá. Esperen que la voy a abrir para que lo puedan ver. Este era. Sí. Ahí tienen un formulario, ¿sí? Que tiene listas de selección. Por ejemplo, esto es una imagen, ¿no? Para provincia, población, ¿sí? Y para esta población, lo que pasa es que este formulario no debe ser de Argentina. Y eso que dice población, esperen que... Eso que dice población... esto es provincia, este que dice población debe ser lo que nosotros le llamamos partido. ¿Sí? Provincia, partido y código postal. ¿Sí? Bien. Si tenemos que maquetar este formulario, ¿sí? Observen cómo está armado esto. La idea es que podamos trabajar, o por lo menos tirarle algunos tips o algunas ideas de cómo empezar a diseñar algo como esto. Yo no les pasé todas las propiedades CSS. Lo que les dije es, vayan a CSS o a 3D Joule, como para que, teniendo una idea de qué es lo que, de cuáles son las propiedades, ¿sí? Siempre cada propiedad va a tener una serie de valores a los cuales yo puedo asignarle, que les digo la verdad, ni yo me acuerdo de memoria todos los valores que pueden ser asignados. ¿Sí? Cuando estoy diseñando o cuando estoy viendo algo, por supuesto que lo que sí tienen que tener en claro es esto del CSS Box Model, para saber bien lo que es de un contenido que están mostrando, ¿sí? Lo que es el borde, lo que es el padding, lo que es el margen, a eso sí lo tienen que tener claro, ¿sí? Y después, en base a eso, las propiedades las van a ir adquiriendo a medida que vayan diseñando. Mientras más tiempo le dediquen, más propiedades o mayor cantidad de atributos van a conocer y van a poder manipular. ¿Sí? Ahora esto lo vamos a ver manualmente. Un montón de ayuda que pueden utilizar o de código que ya está prearmado que pueden usar y que un montón de todo este CSS no lo van a tener que aplicar, ¿sí? Porque ya está armado, ya está hecho. Ahora entonces ustedes dicen, pero entonces ¿para qué conocer cómo funciona el CSS? Y les va a servir porque cuando ustedes quieran modificar o adaptar o personalizar una template, ¿sí? Si no conocen CSS, no lo van a poder hacer. Por lo menos les va a resultar mucho más complicado. Bien, entonces vamos a trabajar con, vamos a maquetar este formulario. No lo voy a hacer todo, simplemente les voy a tirar algunas ideas. Hacer esto. Bien, como pueden ver, lo primero que tenemos que distinguir acá, se los pregunto a ustedes, ¿qué observan en este formulario? Por ejemplo, ¿qué es nombre? ¿Sí? Esta zona donde tengo ahí para escribir en la captura. Recuerden que esto es una imagen que está capturada. ¿Sí? ¿Por qué lo iniciamos de esta manera? Porque cuando ustedes estén desarrollando, va a venir el diseñador gráfico, les va a dar una imagen como esta y les va a decir, esta es la forma que tiene que tener el formulario. Y ustedes tienen que maquetar esto. O sea, de esta imagen tienen que generar el HTML, ¿sí? Que haga que el navegador interprete ese código y me muestre esto. ¿Sí? Esto que dice nombre, ¿qué sería? Sería el label.
profe? Este es el label. Bien. ¿Y este que está acá? Ese sería el input. Este es el input. O sea que tenemos labels y tenemos input. ¿Sí? Y acá tenemos lo que vimos recién. Sí, eso ¿Sí? serían options. Bien. Entonces, vamos a comenzar armando primero, ¿sí? Esto que tengo acá. Armo uno solo, porque no sé si se dan cuenta, si yo logro armar uno, después es copiar y pegar esto. ¿Sí? Porque esto es lo mismo, solamente reemplazo acá y coloco apellido. Y le cambio el type acá va a ser text para estos dos. Acá es email, acá le coloco el type email, ¿sí? Y así para todos. Yo les voy a armar uno y después ustedes les dejo lo demás para que lo hagan solos. Profe, ¿Sí? una consulta antes que arme. Usted vio que sacó la imagen, ¿no? Le hizo zoom. Sí. Eso es más chico, el Max Len, que era para agrandar el casillero del input. Ahí. ¿Cuál era el atributo que no me acuerdo? Para agrandar el casillero. O sea, que sea más largo y más... ahora lo vamos a hacer. O sea, hay atributos que se utilizan directamente sobre la etiqueta, pero una vez que ustedes manejan CSS, ¿sí? Para el tamaño en este caso, para el tamaño del input, lo van a hacer con with, atributos with y height, CSS, ¿sí? Ahora si hablamos de max length para el tema de la cantidad de caracteres, eso ya es otra cosa, porque no tiene que ver con la cantidad de caracteres que puede ingresar en un input con digamos, el ancho de ese input. ¿Sí? La cantidad de caracteres es más que nada por ahí si querés limitar, qué sé yo, el campo teléfono y querés dejar que ingrese una determinada cantidad de caracteres, o por ahí es muy utilizado, por ahí si tienen que ingresar un número de quill, ¿sí? O tienen que ingresar una clave de un CBU, ¿sí? Ustedes saben que ahí tienen que limitar en 22 o en 20, depende de lo que estén ingresando. ¿Sí? Ahí sí limitan la cantidad de caracteres. Pero para diseñar, en cuanto al ancho y al alto, se manejan con width y con height. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a armar el primero. Vamos a abrir uno nuevo. HTML. ¿Sí? HTML tab. Guardo esto. Le voy a poner formu, pues ya tenemos uno que se llama formulario, o sea que estuvimos haciendo algo ahí. Bien. Es generar el label y el input. Entonces, form, ¿sí? El método de este formulario va a ser post. John no va a hacer nada, así que lo vamos a dejar ahí. Y el name, supongamos que es este formulario, puede ser un formulario de registro. Así que le vamos a poner como nombre registro. ¿Sí? Tenemos primero el label, ¿sí? El primer label, como pueden ver, es para el nombre, ¿sí? O sea que el for de este formulario va a ser para nombre, ¿sí? Voy a colocar acá nombre, que es el contenido, o sea, la leyenda que me va a mostrar el literal, que me va a mostrar ese label, nombre. Y luego viene el input con el type text, porque nombre es texto, ¿sí? Entonces, input, y el type de ese va a ser text, va a ser nombre, ¿sí? Este que está acá tiene que ser el mismo que este que está acá, ¿sí? Y esto que está acá es un literal, es una leyenda que va a mostrar el navegador. Bien. Recuerden que en HTML5 no es necesario la barra ahí, ¿sí? Guardo esto y vamos a ver cómo queda. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos un nombre, ¿sí? Tenemos el label, perdón, con el input. Está bastante lejos
de lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo. Por lo pronto, esto está centrado. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tiene un margen superior, que es esto que tengo acá, si lo queremos hacer más o menos como se ve en la imagen, y está centrado, ¿sí? Suponiendo que esto sea una página web. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre página web y sitio web? ¿Puede responder? ¿Y en un sitio hay distintas páginas? Bien, un sitio web son un conjunto, muchas páginas. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un CSS. ¿Sí? Yo para que me quede cómodo y no tener que estar cambiando y yéndome al CSS, ¿sí? Lo voy a hacer directamente acá. Voy a utilizar el CSS entre etiquetas Head. Lo hago para no tener que cambiar de archivo y demás, ¿sí? Pero recuerden que es conveniente que lo tengan en un archivo aparte. Entonces acá, etiquetas Style, recuerden que esto no hace falta. Y lo primero que voy a hacer es darle un color de fondo a Body, ¿sí? Entonces, Body, Background Color, y lo voy a poner en gris. Ya lo tengo en gris. Lo aclaramos un poquito. Bien. Ahí tenemos al body en gris. Ahora lo que voy a hacer es, voy a centrar el formulario. O sea, esto que tengo acá, la idea es centrarlo. Que venga acá al centro. Voy a hacer referencia al formulario. Como es el único formulario que tengo, ¿sí? Voy a utilizar siempre el selector de elemento. Form. Si lo quiero centrar, puedo decir, por ejemplo, margin auto. ¿Sí? Esto me lo debiera centrar. Ahí actualizo. Está centrando. ¿Por qué no lo centra? Porque yo no le di una dimensión al formulario. El formulario ocupa todo body. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para que me lo centre? Le tengo que decir qué dimensión tiene el formulario. Entonces, para la dimensión, le digo width, por ejemplo, 500 píxeles. Tamaño estático. Esperen que... Ahí va. Profe, a mí ahí en background color no me lo Sí. toma al color ese. ¿Puede ser? O sea, le pongo light gray y no me aparece. Ponele gris, o si no, busca el color. Algo que sea parecido a un gris clarito. ¿Sí? Profe, no entendí qué es lo que hizo ahí. Cuando le pone los píxeles Yo lo y que se lo pone. quería es que esto aparezca centrado. No está centrado porque todavía es muy ancho. ¿Sí? Y yo acá le bajo la cantidad de píxeles. ¿Sí? Siguiente. Si yo quito esto, ¿sí? Si lo quito, lo guardo, no lo centra, no me centra el contenido. En realidad, ¿por qué no me centra el contenido? Por más que no lo esté viendo acá, ¿sí? El formulario, ¿sí? Ocupa toda la ventana del navegador, ocupa todo esto mi formulario. Por más que yo le digo margin auto, para que me centre el contenido, ¿sí? Esta regla me debiera centrar el contenido. En realidad lo está centrando, pero ¿por qué no lo hace? Porque esto ocupa todo body. ¿Sí? Entonces está centrado, pero está centrado desde este borde hasta este borde, que es el 100% de la ventana del navegador. Entonces lo que le digo ahora es,
Para que eso funcione, ¿sí? Entonces le doy un ancho al formulario. Le digo width, supongamos, 300 píxeles. Y ahora Profe, igualmente ¿no lo podría hacer con un contenedor también ese formulario o no serviría? lo pueden hacer con, sí, después lo pueden hacer con un contenedor ustedes, sí, se puede hacer. Con la etiqueta form ahí la aprovecho, ¿sí? Pero lo podrían hacer meter dentro de un contenedor o una división. Eso después está en base a cómo ustedes lo diseñan, ¿sí? Bien. Ahora, si me fijo en la imagen, le voy a dar margin top. Lo voy a bajar un poco. Es el formulario, ¿sí? Entonces, margin top, supongamos 200 píxeles. Actualizo y me voy fijando cómo va quedando, ¿sí? Por las dudas, lo que voy a hacer es resetear acá arriba el margen y el padding, ¿sí? Selector universal, llaves, margin 0, padding 0, ¿sí? Le puso margin, profe, en vez de margin. Gracias. No hay problema. Actualizo, ¿sí? Y observen que achicó el tamaño del input. No sé si se dieron cuenta de eso. Ahora, este input tiene el color es negro y la fuente es blanca, ¿sí? Este input, el color de fondo es negro y la fuente es blanca, y además esa fuente esa fuente es Arial, ¿sí? Entonces, vamos a eso. Fíjense que voy por el input ahora, perdón, por el label, ¿sí? Ese label, el background o algo parecido, me parece que es medio gris. Profe, ¿no le pasó nunca no se me está poniendo la barrita para escribir, ¿vio? La barrita que le indica dónde está el cursor, vendría a ser, y Sí, se me pone abajo una linita, y cuando ponerle lo pongo, no sé, entre medio de dos letras, aprieto espacio y te borra. Me borra presiona la tecla insert, presiona insert, a ver, y ahí se soluciona, ¿sí? ahí está, sí, 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 gracias, Bien, profe. entonces ahora tengo el label ese, si lo guardo, lo voy guardando y lo voy probando, ¿sí? Me debiera ser el fondo negro. Y el texto tiene que ser blanco, ¿sí? Entonces, ahí mismo, color, ¿sí? White. Pruebo, y de esa manera es como van diseñando. La fuente, como se los voy a poner a todos los labels, entonces acá, font family, Arial. Ahí ya tengo la fuente como está en el formulario, ¿sí? Ahora si ven, esto es mucho más grande. Esto tiene padding y este también tiene padding. Entonces, vamos a comenzar por el label, ¿sí? Al label voy a decir, primero le doy padding a ver qué pasa, ¿sí? Padding, supongamos 10 píxeles. Me le va a dar 10 píxeles de padding a todo, para ese label, ¿sí? Ahí tengo a nombre. Y ahora estoy observando, no sé si ustedes lo notan, esta letra es como que está en negrita. ¿Lo ven a eso? No está igual que como yo la tengo acá. Sí, profe, ¿Ven? está Acá es pareciendo. más finita la fuente.
Sí. Entonces, dentro de ese mismo label, el phone wake, ¿sí? Una propiedad que no la habíamos visto, ¿sí? Le voy a decir que es bold. Y actualizo. Que está un poquito más parecido a lo que es eso. ¿Se ve? Ahora tenemos que trabajar con el input. Al label yo le di un padding de 10 píxeles. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo mismo Profe, creo que le faltó el borde de radio para... con el input. Ahora lo hacemos. Ahora después lo hacemos. Primero lo que quiero es que me quede este input igual que ese. Este input igual que ese label. ¿Sí? Entonces me fijo acá, le doy padding, también lo mismo que le di allá, 10 píxeles. ¿Sí? Fíjense en que le estoy dando lo mismo que le di acá arriba al label. ¿Sí? Y me fijo a ver qué pasa. ¿Sí? Ahora vamos a solucionar algo que no sé si lo notan. ¿Ven que está como desplazado? No sé si lo llegan. Está más abajo, Está profe. un poquito más abajo. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Sí, profe, lo noté. Bien, hay un problema con cuando le di el padding. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es, en vez de darle padding a todo, ¿sí? Fíjense en cómo está ahí, lo puedo hacer individualmente. Padding guión top, ¿sí? Por ejemplo, la mitad de esto, y actualizo. ¿Sí? Le doy un poco más, como estaba antes. ¿Sí? Si se fijan, esto de todas maneras, yo lo estoy armando acá, ustedes después lo tienen que probar en otros, por lo menos en Chrome, en Firefox, en Opera, ¿sí? En los navegadores más utilizados. ¿Sí? Todavía, ¿sí? Acá le falta un píxel de padding. Entonces, este va a ser 11, actualizo, se fue mucho, quiere decir que son 10, y ahora después lo vamos a solucionar de otra manera. Actualizo, y va a quedar ahí. ¿Sí? Ahora lo vamos a arreglar de otra manera. Ahora vamos al padding bottom, y también le vamos a dar 10 píxeles. Bien, esto ahora lo vamos a solucionar. Si le doy un poquito menos ahí, supongamos 9, Profe, ¿y por qué pasa eso que queda un poquito más abajo? porque por los bordes, ahí lo vemos. Bien, ahora vamos, como ven, acá el input es mucho más largo, ¿sí? Que el label. Entonces, y el label también es un poquitito más grande, más ancho, digamos. Entonces, en el label vamos a empezar por acá, ¿sí? A este le vamos a dar un width y vamos a empezar a probar. Supongamos, a ver, 50 píxeles. Todavía sigue siendo chico. Supongamos 100 píxeles. De la manera en que yo lo estoy haciendo, ¿sí? Es la manera en que lo van a ir probando ustedes. Acá no me está tomando el ancho, ¿sí? Para ese label. Vamos a probarlo en el input. Fíjense en cómo lo voy haciendo. Vengo acá. El width de este van a ser, supongamos, 200 píxeles. ¿Sí? Ahí lo tomó. Entonces, todavía un poco más grandes, 300.
¿Ahí qué pasó? ¿Quién me puede decir qué pasó? Por la dimensión por lo que te dio el ancho, el total de la pantalla. Por el ancho del formulario. Quiere decir que estos Claro. 300 es Claro, poco. exactamente. Se fue achicando y se fue bajando cuando usted fue agrandando el input. Bien, ahí está. Ahora, si ustedes se fijaron, la propiedad with, esta que tengo acá, en el label no me la está tomando. ¿Por qué? Porque el label es texto. Entonces, fíjense cómo lo fui armando, ¿no? Saco esto de acá, ¿sí? ¿Y cómo soluciono eso? Lo voy a solucionar de la siguiente manera. Voy a colocar acá padding right, supongamos 20 píxeles. Actualizo. Vamos a acomodar todo esto, ¿no? Padding left, 20 píxeles. Ahí me quedó chico, ¿sí? Esto. Lo voy aumentando y me voy fijando a ver cómo queda. ¿Se ve? Ahora lo que vamos a hacer es redondear, si ustedes se fijan, tiene los bordes redondeados, tanto. Si ven acá, nosotros tenemos dos elementos separados. Tengo, por un lado, el label, que tiene el borde superior izquierdo y el borde inferior izquierdo redondeados. Los derechos los tiene rectos. Para el input, los bordes izquierdos los tiene rectos y los bordes derechos los tiene redondeados, tanto el border top como el border bottom. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá es border, ¿sí? Top, right, y el elemento o la propiedad que vamos a tocar es el radio. ¿Sí? Esa propiedad se llama border radius. Fíjense en esto. Esa propiedad tampoco la vimos. Se las agrego ahora. ¿A qué la quiero agregar? Primero se la vamos a agregar al label. ¿Sí? Entonces acá, border, ¿sí? Simplemente vamos a poner border radius. Y lo que voy a indicar ahora es en píxeles cuál es el radio de curvatura de ese borde. Es decir, se los muestro acá. Acá nomás, total lo voy a escribir. Yo tengo un elemento que el borde, es recto. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es implementar una circunferencia con radio R, dado en píxeles. Vamos acá, circunferencia, y lo que voy a indicar es el radio de esa circunferencia. Supongamos que ese radio es de 10 píxeles. Entonces lo que va a hacer, ¿sí? Esa propiedad es este borde lo redondea en base al radio de curvatura S. Lo hace así. ¿Se entiende? Entonces, vengo acá, la propiedad border radius, vamos a probar con, lo guardo, actualizo, y acá hay un problema, ven que me lo aplicó a todos los bordes, porque le dije border radius, el navegador lo que hace es toma la propiedad y se la aplica a todo. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicarlo solamente y a esta esquina. Esta esquina que está acá es border, ¿sí? Stop, border top, ¿sí? Left, ¿sí? Y ahí aplico la propiedad radius. De todas formas, fíjense que cuando ustedes escriben la propiedad, ¿sí? Por ejemplo, border, fíjense que acá está border top left radius, ¿sí? Y acá le doy 10 píxeles. Lo guardo y eso solamente se va a aplicar
a ese borde. Ahora lo aplico a ese otro borde. ¿Sí? Que en realidad es lo mismo, border, pero en vez de ser ahora top, ¿sí? Es bottom. ¿Sí? Y es izquierdo, border, bottom, left, radius. Y le aplico 10 píxeles. Y actualizo. Profe, Ahora solamente siempre tengo... en píxeles tenemos que trabajar el radio. Sí, en este caso siempre en píxeles. En las propiedades estas tienen que ser estáticas. Estas sí. Ah, bien. Lo pueden expresar en otros valores, pero consejo, para el caso de los radios de curvatura de los elementos, siempre en píxeles. Bien, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero en el input. ¿Sí? Entonces me voy al input. ¿Sí? Y ahora es border, ya no es más left, sino que ahora es top. Border, perdón, no es más left, sino que es right, derecho. ¿Sí? Es lo mismo que acá arriba, pero en vez de ser left, ¿sí? Es right. Porque ahora lo que quiero hacer son los bordes del otro lado. ¿Sí? Y el radio de curvatura, por supuesto, tiene que ser el mismo. ¿Sí? Ahí. Y ahora vamos al otro. Border, bottom, right, radius. ¿Sí? 10 píxeles. Vamos a ver cómo queda. Como pueden ver, acá aplicó la propiedad, pero hay un problema con los bordes. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer yo es a este elemento, a este input, ¿sí? Le voy a modificar el borde. Primero me fijo qué pasa si en el input, ¿sí? Digo, border, si le saco el borde, no se va a ver nada, fíjense. ¿Sí? Y como pueden ver, esto tiene borde. Es más, el borde está en un color gris, no es negro ese borde. Entonces, border, vamos a probar con un píxel. El borde es sólido, ¿sí? Y es negro. Vamos a hacerlo negro para ver cómo queda. Ahí tiene un píxel de borde. ¿Sí? Como pueden ver, es muy grueso ese borde. ¿Sí? Lo vamos a afinar un poquito. Vamos a hacer un borde de medio píxel, a ver cómo queda. ¿Sí? Ahí está más cerca. Igual, profe, era gris el borde. En vez de no negro. negro, es gris. Pasa que si lo pone gris el profesor tampoco se notaría, porque ya Ahí de por está. sí el fondo de nuestro body es gris. ¿Sí? Fíjate que se está notando igual, ¿eh? Sí, sí. Pero eso después lo modifican ustedes. Y a Lo que pasa es que el ustedes, profe le puso un gris claro en el fondo, no gris común. ahora lo que vamos a hacer, igual esto es algo, después, la idea es que lo vayan trabajando ustedes. Yo lo que quiero mostrarles es cómo comenzar, quiero diseñar un formulario. ¿Cómo hago? ¿Cómo sobre un diseño? ¿Eh? Para que lo vayan viendo. Después ustedes, ¿sí? Lo van viendo, ¿sí? Bien. Si se fijan, nos quedó algo parecido a lo que tenemos acá. ¿Sí? Inclusive, le pueden agregar, ¿se acuerdan de la propiedad placeholder? Y acá ingrese nombre. Sí, era para la marca del agua, ¿no? Va, que se note algo.
Fíjense, ahí lo tienen. ¿Sí? Esto es una idea. Observen. ¿Sí? Este que tienen acá, ahora, para hacer los demás, simplemente me copio esto, lo pego acá abajo y me faltó, ¿sí? Ahora acá coloco apellido, acá va a decir apellido, y acá va a decir, lo guardo, y vemos qué pasa. Como pueden ver, lo duplicó, pero lo pegó uno al lado de otro. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es darle, a ver, ¿qué propiedad tengo que tocar acá? A ver si me dicen. Yo Quiero- cuando separé puse un BR, pero no sé si estaría bien. No, ahora estamos trabajando con CSS. Recuerden el CSS, que es lo que les dije cuando comenzamos. Recuerden el CSS Box Model. ¿Qué propiedad es la que tengo que tocar acá para separar esto? O díganme por lo menos Margin dos. top. Vamos a probar con el margin. ¿Sí? En el label, entonces voy a colocar margin top, supongamos, 10 píxeles. Primero voy a probar eso. Ahí no actualizó. Ahora me fijo en el input. Margin top 10 píxeles. ¿Sí? Lo guardo y actualizo. Y ahí, como está sobre los dos elementos, ¿sí? Aplicó la propiedad. ¿Sí? Acá hay un problema. Con el padding que tenemos, quizá no lo estén notando, pero con el padding que tenemos, si ustedes se fijan, Está más largo porque es más largo apellido que nombre, ¿no? exactamente. Entonces, tenemos que aumentar el padding, ¿sí? De nombre. Para que, no, para que queden los dos iguales, ¿sí? En realidad es el label, el padding es del label, ¿sí? Acá padding le ponemos, por ejemplo, 15. Y vemos. Ahora le aplicó padding a todo. Nosotros eso lo manejamos separado, ahora que me acuerdo. Esto es 10. Vamos a poner esto en 30. ¿Sí? Y hay que, ahora sí, como decía, no sé quién comentó, la señorita, un poquito el padding, ¿sí? O achicamos el de apellido o agrandamos el de nombre. Uno de los dos. ¿Sí? Supongamos que acá hay un tema, ¿sí? Que tenemos dos inputs, ¿sí? Tenemos dos inputs y le estamos aplicando esa propiedad, esa regla, ¿sí? A todos los labels, ¿sí? Y nosotros tenemos, acá le estamos aplicando la propiedad a uno solo, ¿sí? Necesitamos que se le aplique la propiedad a uno solo. Entonces ahí o generamos una clase, ¿sí? Para ese label, ¿sí? Y lo vamos achicando solamente a ese, ¿sí? Al que le Pero, aplicamos. profe, a ¿Sí? mí, no sé, me quedaron los dos iguales. Sí, porque es probable que vos lo veas así, mira. O sea, acá también quedan iguales. Lo que pasa es que hay uno que es
¿Ves? Que acá se nota que uno es más, hay uno que es más chico que el otro. ¿Sí? Entonces, por ahí lo que tenemos que hacer es o trabajar con el padding o ir buscándole la vuelta, ¿sí? Hasta que queden exactamente igual. O trabajarlos individualmente, eso ya como ustedes quieran. Pero esa es la idea. De esa forma es que los van a ir diseñando un formulario. En el caso de que sea con labels. De todas formas, ¿qué hora es? Sí, hay tiempo. Vamos a hacer otro formulario un poco más moderno como para que lo vayan viendo. ¿Sí? Profe, Algo que quería hacer es una pregunta. a este label, a los labels, ¿sí? Sacarle el borde, a ver cómo quedaba. Queda igual. Lo que hice fue sacarle el borde para ver cómo quedaba con respecto a ese input. Hay que buscarle la vuelta como para que eso quede exactamente igual, ¿sí? Le falta un poquito de trabajo. Eso por un lado. Ahora les muestro, ¿sí? Por ahí un formulario un poco. Esto es como ven, en cuanto a lo que es el diseño, estéticamente está agradable, ¿sí? Pero por ahí los formularios ahora ya no utilizan tanto esto del label y como desde la aparición de la propiedad placeholder con el HTML5, la propiedad placeholder, por ejemplo, en el transicional no existía esa propiedad. Muchas de las cosas que ahora se solucionan con CSS, otras había que hacerlas o solucionarlas con JavaScript. ¿Sí? Profe, el color, vio que usted puso atrás de nombre, apellido, color negro, pero ahí es un color, un gris Sí, oscuro. Es una sí, boludez, ¿no? Pero ¿qué? para levantar justo el color, lo que tienen que hacer es, lo pueden hacer con el Paint, abren, o en realidad tendría que ser con algún editor, con Photoshop, por ejemplo. Los editores de imágenes tienen una herramienta que suele ser un goterito. Y ustedes van con el gotero y le hacen clic arriba del color y les tira la combinación RGB o en la paleta que ustedes quieran, les dice la combinación para armar ese color. O sea, les dice qué color es. ¿Entienden? Claro, y por ejemplo, ¿cómo lo ponemos? Porque ya no lo tendríamos que poner como gray o como light gray. No, lo ponen como lo hacían, lo tienen que armar. Tenés que ¿Sí? poner el numeral y ahí te va Claro, el tienen que número, el poner el número de color. código. Lo que pasa es que entrar a una página de paleta de color y ahí te vas a dar cuenta cómo Exactamente. te tira el código. Y ahí buscan el color exacto que tiene que tener. En los archivos que envió usted, profe, están Está ahí, lo que pasa es que es una colores. paleta de 8 bits. Si quieren paletas con más colores, las tienen que buscar. ¿Sí? Bien, esto por un lado. Vamos a diseñar otro formulario, ¿sí? Trabajando con esta misma base. A ver, esto lo dejamos. Esto lo vamos a sacar. Vamos a sacar los... Les muestro otro diseño. Este va a ser sin los labels. Ahí está. Bien. Lo que hice fue sacarle los labels. Dejé solamente los inputs. ¿Sí? Vamos a el border radius al input. Lo vamos a bajar a 5 píxeles.
Sí, está todo el borde redondeado. No, lo vamos a sacar, no queda bien con borde redondeado. Bien, vamos a aumentar, lo vamos a llevar a 600. ¿Sí? Estos van a ser de los input, van a ser de 500. Fíjense, estoy modificando el formulario, vamos a hacer algo un poco más moderno en cuanto a lo que es diseño, que es lo que se usa ahora. ¿Sí? Vamos a agregar algún input más. Agregué 2 inputs. Vamos a agregar, este va a ser el mail, este va a ser la dirección. Profe, ¿se le puede centrar al placeholder? El nombre que dice ingrese el nombre, ¿se lo puede centrar al medio o no? Podés trabajar con el padding de ese, ahí lo hacemos. Nombre. Este es apellido. Este es mail. Y este es dirección. Entonces acá ingrese. No, vamos a sacarle el ingrese. Directamente nombre. Para que es una idea para que vean cómo trabajar con esto. ¿Sí? Y acá era dirección. Y vamos a ver cómo va quedando. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que hacer para que no me muestre ese fíjense en que donde va el acento, ¿sí? Me hizo un carácter extraño. ¿Cómo lo soluciono? Con el meta, ¿puede ser? Meta, Vamos a, recuerden que dentro de etiquetas head, ¿sí? Meta charset UTF-8, ¿sí? Tiene el HTML, lang, bien, ahí se solucionó, ¿sí? Estamos en el input. Padding left, supongamos 20 píxeles. Y ahí está lo que decías, Pablo creo que preguntó. Claro, sí, Y sí. ahora vamos a ¿Cómo colocar para tirarlo? acá, a todas las, voy acá, fíjense que estoy en el selector universal, me vine acá arriba. Para todo, font family, a ver una letra. Ahí está. Nombre, apellido, correo electrónico, dirección. Esto tiene mucho margen. Vamos a bajarlo a 50. Bien, si ustedes se fijan, estéticamente, ¿sí? Quedó, y ahora vamos a darle color al formulario. Acá vamos a armar el color. Entonces, el background color de esto va a ser numeral, a ver, EBD. Vamos a tirarlo un poquito más para el azul. Ahí andaría. ¿Sí?
Y ahora lo que tenemos que hacer es, le voy a dar padding superior e inferior, pero al formulario. ¿Sí? Al formulario, este que dice padding top. No, es margen esto, perdón. Vamos a darle padding primero. Supongamos 10 píxeles, a ver cómo queda. Un poquito más. Bien. Y ahora, estos input, margin, ahí no, esta propiedad ya no me lo centra vamos a tratar de centrar esos input Profe, ¿no sería con un margin left para que se lo tire un poquito más a la izquierda? dentro del formulario. Lo que pasa es que quiero que me lo centre, pero como tengo padding acá, ahí se genera un inconveniente. Quiero que me lo centre en el input dentro del formulario. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener que trabajar así con el margin. Allá tengo top. Left, me parece que no me lo toma por esta propiedad. Vamos a probar otra cosa. Y vamos viendo. Bien. Ahí lo tengo. Piensen que cuando yo diseño, también hay cosas que en realidad yo las voy probando también. No es que yo me siento y sale todo. ¿Sí? También todo esto lo voy probando. ¿Sí? Entonces, hay una propiedad que me está... Fíjense que ahora voy a probar con margin left, supongamos 200 píxeles, a ver si ahí lo toma. Hay una propiedad que está heredando que no me deja centrarlo. Y margin top estaba en 10, vamos a ponerlo en 15. Ahí más o menos va quedando. ¿Sí? Podemos agregarle dentro del formulario algo que está bueno, que se usa mucho, que es el text area. ¿Sí? El text area ingrese comentario. ¿Sí? Acá el text area, fíjense en que quedó descolgado. ¿Sí? Porque ya queda fuera de las propiedades que tengo acá. Entonces, a este text area, ¿sí? Le tienen que ir asignando también este margen. ¿Sí? Vamos a probar lo siguiente. Lo voy a hacer de otra manera. ¿Sí? O ya que estamos, copio esto. ¿Sí? Porque muchas de las propiedades son las mismas. ¿Sí? Ahí está. ¿Se ve? Ahora, el text area tiene un problema.
¿sí? Que siempre se dan los formularios, que el text area lo puedo redimensionar. Y fíjense en que me rompe el formulario. Para que eso no pase, como pueden ver, el text area se achica y se agranda, ¿sí? Con, mejor dicho, el formulario se achica y se agranda con el área de texto. Entonces, a eso lo puedo aprovechar con una propiedad Supongamos que para el área de texto, ¿sí? En 500 es el máximo. Si yo actualizo esto, si ustedes se fijan, ahí tiene 500 píxeles. ¿Sí? Entonces, en vez de width, voy a colocar max width, 500. Y me fijo. Y ahora, no me deja, le voy a poner min width, también 500 píxeles, y vamos a tratar de hacer que solamente, ¿sí?, pueda agrandarse o achicarse a lo alto. ¿Sí? A ver ahí, si se fijan, solamente, ¿ven?, se achica y se agranda a lo alto. ¿Sí? Incluso le pueden dar un máximo al... Bien. ¿Sí? Con max height, ¿sí?, y min height. Para que Profe, tenga un igual tamaño. eso serviría como que para el que llena el comentario, o sea, el usuario no serviría mucho, ¿no? Serviría más que no sé, ¿para qué serviría? Porque cuando vos estás llenando un área de texto, ¿sí?, el área de texto, si vos querés ver, primero que el área de texto vos podés limitar el contenido. Acá, la propiedad ¿se acuerdan cómo se llamaba esta propiedad? Lo que pasó ahora acá. ¿Se acuerdan del Sí, el overflow? Mac Blend. No. Overflow. Bueno, a eso, ¿sí?, también lo pueden trabajar con la propiedad overflow, ¿sí?, sobre el elemento text area. ¿Sí? Y además, también en algunos, vos sos usuario, completaste el campo, en vez de tener que hacer esto para ver lo que escribiste, ¿sí?, lo podés dimensionar, ¿sí? Entonces ves todo el texto que escribiste. Claro, profe, yo le iba a preguntar, ¿no se puede hacer, o sea, hay opción de que mientras vas escribiendo se vaya agrandando solo el área Sí, esa? sí, se puede hacer, se puede hacer. Hay que buscarle la vuelta con la propiedad overflow para que vaya creciendo o decreciendo a medida que vas escribiendo. Es la misma propiedad que esta que maneja usted, pero se tendría que hacer como que automático. Dinámicamente. Es más, en los formularios van a ver además, lo que pasa es, eso sí ya se hace con JavaScript, que tienen la cantidad de caracteres permitidos, 256 caracteres máximo. Acá abajo dice 256 y a medida que van escribiendo se van descontando el número de caracteres. ¿Sí? Esa es otra idea que la pueden implementar. ¿Sí? Después es cuestión de... Yo hay cosas que a veces veo como en sitios que me gustan cómo quedan y voy y me fijo cómo están hechos, cómo está hecho. Eso es una buena práctica también. Se encuentran con un sitio que les gustó, cómo está maquetado, ¿sí?, se fijan en el código y recurren al CSS o se fijan cómo hacerlo con CSS igual a lo que les gustó en ese sitio. De esa manera luego van a poder modificar las plantillas. ¿Sí? Bien, la idea de esto era mostrarles cómo trabajar con diseños básicos. Y a medida que vayan avanzando, van a poder hacer cada vez diseños más complejos. ¿Preguntas?
No, profe, entonces me quedo tranquilo de que no va, el parcial no va a tener nada que ver con esto de hacer. O No, sea, no, no, no. va a ser todo teórico. Sí, porque Sí, lleva un buen rato. sí, lleva tiempo, pero lleva tiempo. En un sitio web, generalmente el mayor tiempo es el contenido, ¿sí? La estructura de un sitio web por ahí no lleva tanto tiempo, es preparar esto que estuvimos haciendo, pero lo que sí lleva mucho tiempo es generar contenido. Por ahí es, esperen que, no. Así que la idea era mostrarles cómo comenzar o cómo hacer diseños de formularios, ¿sí? Diseños simples. Con esto, con lo que vimos ya de formularios, están listos como para comenzar un diseño simple, algo estático. Bueno, en cuanto a la simpleza ya va a depender de ustedes, ¿sí? Mientras más tiempo le dediquen, más detalle le van a poder llegar a generar. Claro, profe, ¿Sí? se va a empezar como simple y a medida que le vas agregando detalle, después vas a tener algún trabajito complejo ya. Exactamente. ¿Sí? Lo que sí les recuerdo es que todo lo que sea desarrollo web es muy solicitado en este momento, ¿sí? Si ustedes aprenden a maquetar bien, aprenden a programar algún lenguaje como JavaScript, como PHP, sí consiguen, está bien, ahora hay muchas tecnologías nuevas, pero programando solamente PHP y maquetando un poco ya consiguen trabajo enseguida, ¿sí? Y eso está bueno. Profe, ¿y usted qué Las dos recomienda más, cosas, PHP o JavaScript? las dos cosas. ¿Sí? Bien. Profe, ¿me Siguiente paso. podrá mostrar la parte del código así les saco una captura de pantalla, por favor? Sí. Sí. Gracias. Siguiente paso. De nada. Ahora falta ver. Profe, después nos podría pasar la línea de código del loguito de arriba del título, por favor. Sí. Ahora falta ver. Profe, y lo más importante, las notas, antes que se vaya. Ah, Sí, también. sí, es súper importante. Eso le estaba por decir yo. Ahí vamos. Bien. No Ahí sé si está sabe que puede achicar la barra de ahí está el búsqueda, código. ¿Ve que tiene todos los iconos acá apretados? ¿Viene en la barra de tarea? Sí. Que tiene Ah, los iconos. sí, lo que ¿Los pasa iconos es que. apretados? Sí. Pero me quedan los iconos muy chiquititos. Ah, no, le quedan del mismo tamaño. Sin que vayan saliendo, que se vayan acumulando acá, decís vos. Claro, puede achicar la barra de búsqueda y le quedan todos los iconos del mismo tamaño y... Sí, en realidad nunca me preocupé. Achicar Ah, esto, decís vos. claro. Nunca le di importancia, digamos. Claro, lo miraba y digo, ¿sabrá eso? Sí, no, nunca le di importancia a eso. Este código me decían. ¿Alguien? Sí, profe, ahí le saqué captura. Bien. Y un poquito más abajo puede ser esa parte. Y ahí tienen. Profe, gracias. Vamos a Ahí hacer un tienen trabajo el- para hacer ¿Sí? un trabajo ¿Cómo? sobre esto. Si vamos a mandar un trabajo sobre esto. Ya está el trabajo, es el trabajo del diseño del formulario. Ah, como yo ya lo hice, por eso lo pregunto. Ah, bueno. Si hiciste eso, ya anda buscando algo para diseñar. Buscate una empresa, un amigo, alguien que necesite una página. ¿Puede decir que esto para fin de año usted me está diciendo? Sí, ¿O no? ¿Lo que está diciendo? eso va a ser en grupo. Sí. Puede ser una Yo página ya para una tengo empresa la... ficticia. Todavía estoy viendo si a los grupos los voy a definir yo.
¿O esto va a ser más un poco, va a haber un poco más de libertad en cuanto a la elección de los de... Vamos a ver. Después, cuando volvamos del receso, en la clase que nos queda, vamos a trabajar un poquito viendo, más que nada son conceptos teóricos, ¿no? Que tienen que ver con protocolos, con la parte esta de cómo hago para que un sitio, por ejemplo, maquetando un poquito un formulario, cómo hacer para que ese formulario esté dentro de un sitio web que sea visible desde toda Internet. O sea, cómo registrar un dominio. Primero, ¿qué es un dominio? ¿Cómo se registra? ¿Dónde se registra un registro? ¿Cuánto me cobran para registrar un dominio? ¿Sí? Después vamos a analizar un poco el tema de los hosting. ¿Qué es un hosting? ¿Qué particularidades tienen? ¿Cuánto me cobran? Después vamos a analizar un poco el tema de los dominios. ¿Qué diferencia hay entre un dominio .com, entre un dominio .edu, .gov, .net? ¿Sí? La parte legal que tiene que ver con todo esto de los registros de dominio, ¿sí? Me conviene un hosting en la Argentina, me conviene un hosting en otro lado, ¿sí? ¿Cuándo me va a servir determinado hosting con las particularidades o con las características que me van a dar? ¿Por qué no me conviene montar esto en un servidor gratuito, en un hosting gratuito, por ejemplo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hablar un poco. Profe, ¿tiene que ser una Sí. empresa real o puede ser una ficticia? No, tiene que ser un trabajo real. Perfecto. Por ejemplo, No tiene por qué ser una empresa. Tenés un amigo que tiene una banda de rock y no tienen página, le haces una página a la banda. o sea, ¿Entiendes? yo tengo un amigo que fabrica muebles, ¿te lo puedo hacer ver? Un ejemplo. Sí. Después, de todas maneras, esos sitios, hay servidores gratuitos. Uno muy utilizado es uno que se llama 000 Web Host, que tiene todo, ¿sí? No funciona, es igual a un hosting pago, pero por lo menos para probar las páginas les va a servir, ¿sí? Después vamos a ver cómo se hace para subir una página al hosting. Ustedes piensen que tienen la página local o el sitio local y tienen que subirlo al hosting. ¿Cómo hacer para llevar los archivos que tienen en su computadora a un equipo remoto? Eso es lo que vamos a ver en la última clase, antes del receso, ¿sí? Bien, los que no están en algoritmos, terminamos. Los que están en algoritmos, antes que nada les voy a leer un listado, porque no me acuerdo si, en realidad para ver si todos, está todo corregido, ¿no? A ver. Costa, Márquez, Leguizamón, Forgione, Riera, Jacinaber, Menes, Ortiz, Jara, Correa, Villavicencio, Insaurralde, Farías, Rives, Varela, Pino, Pereira, Scornietti, Díaz, Mojica. Esos son los que tengo presentes en el... ¿Alguien hizo el parcialito y no lo nombré? Estamos hablando de algoritmos, ¿eh? A mí no me nombró, profe. Ah, ¿de los varones está diciendo o qué? No, todos. ¿Y por dónde me enviaste a mí no me... el parcialito? ¿Se acuerda que no tenía luz ese día? Sí, me acuerdo. Entonces el tuyo no lo corregí. Ah, bueno. ¿A alguien más no nombré? Bien. Ahora vamos con las notas. Como las notas son públicas, se las digo directamente. Después les envío un mail con las correcciones en el caso de que existan. Costa 10, Márquez 10, Leguizamón 8, Riera 7, Jacinaber 5, Menes 5, Ortiz 10, Jara 10, Correa 5, Villavicencio 2, de 4, Farías 2, Rives 10, Varela 10, Pino 4, Pereira 4, Scornietti 6, Pries 7, Díaz 6, Mojica 8. Recuerden que estas notas
son simplemente para que sepan dónde están parados, ¿sí? El que tiene 10 siga estudiando como hasta ahora. El que tiene con 4 se aprueba. El 4 es aprobado, ¿sí? Luego yo les voy a enviar por mail la corrección y les voy a indicar cuál es el problema. ¿Sí? Profe, yo no escuché, perdón. Praise. 7. ¿Sí? La nota es 7. Y otra cosa que les comento, esta nota queda entre nosotros, ¿sí? Es simplemente para saber dónde estamos parados. El reflejo de esta nota en la nota parcial, un avance parcial, recuerden que van a haber letras, ¿sí? El que tenga 4 o más va a haber bueno hasta una cierta nota, el que tenga de 7 para arriba va a haber muy bueno, y al que le falte un poquito, o que esté con nota menos de 4, va a haber EP, que es en proceso. Profe, pongamos que esto sea numérico real. ¿Qué era? ¿Con más de 4 probamos o Sí, con más de no, 10? con 4 están aprobados. Ah, bueno. Profe, ¿podría cuál la nota mía? Jara, mi apellido. 10. Ah, ok. Igual recuerden que les envío les hago la devolución por mail. Y en el caso tuyo, Gisela, ahora me fijo y te envío por mail o por WhatsApp la nota, ¿sabes? Ah, bueno, profe, gracias. Sí, porque ese día no tenía luz, entonces Me antes... acuerdo, no, ahora que me lo decís me acuerdo, pero me había olvidado que lo enviaste por WhatsApp. ¿Sí? Ah, está bien, A los profe, que gracias. de nada. A los que les fue mal, que sacaron menos de 4, que en realidad, la verdad, muy bien, porque de todos los que hicieron el parcialito, solamente tuvieron nota menos de 4, 2 personas. A esas 2 personas, fíjense en qué es lo que tienen que mejorar. Ahora cuando les haga la devolución por mail, cosas me consultan. ¿Sí? Recuerden. Yo me siento feliz de que me hayas sacado un 4. ¿Cómo? Hasta me sorprende, siendo sincero. De que me alegro de que me hayas sacado un 4. Hasta me sorprende, no pensé que lo lograría. Sí, de todas formas, no se confíen, sigan estudiando. Miren que en el parcialito No, es decir, hay un montón de tenemos que cosas. estudiar mucho para aprobar. En el parcialito ya hay un montón de cosas que dejo pasar que en el parcial no pasan. Les digo que vayan, repasen, sigan repasando. ¿Sí? Miércoles que viene, 6, 18:30, el parcial. ¿Sí? ¿Listo? Buenísimo, profe. Muchas gracias. Que les vaya bien, suerte.